Bonjour, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien. Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema échangeons sur nos préférences musicales. Ya sé que ya vimos por ahí algo de vocabulario sobre los instrumentos eh, y demás, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en dos verbos muy importantes cuando se habla de instrumentos. Uno más o menos y el otro un poco más importante. Bueno, empecemos con vocabulario. Vocabulaire. Écouter, escuchar. Bueno, como ustedes ya saben, nosotros tenemos tres grupos de verbos en francés. Verbos del primer grupo, verbos del segundo grupo y verbos del tercer grupo. Ya hemos visto algunos del tercer grupo y obviamente pues principalmente los verbos del primer grupo, aquellos que terminan en ER, que la regla es muy sencilla, simplemente nos pide que eliminemos la terminación ER, lo que nos queda recibe por nombre raíz y esta raíz se coloca al lado de cada pronombre personal, ¿sí? Es decir, aquello que realiza la acción. Por eso se llama pronombre personal, porque pues en esencia digamos que quienes realizan las acciones son personas. Pero pues obviamente también puede aplicarse para animales o para cualquier otra cosa que puede ejercer una acción. Bien, tenemos aquí el verbo écouter, justamente como acabo de decir, eliminamos la terminación ER, lo que nos queda es écoute, E-C-O-U-T. Y esto se coloca al lado de cada pronombre personal, je, aquí es J, es J apóstrofe. ¿Por qué? Porque eliminamos la E de je para poder insertar la raíz écoute. Sí, porque como inicia con vocal, no pueden ir dos vocales en el primer pronombre personal, nada más. Entonces decimos j'écoute, tu écoutes, il écoute, elle écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. Sí, aquí las terminaciones dependen de cada pronombre personal. Con je, la terminación es e, con tu, es, il, elle, nous, ons, vous, ez, il, el, plural, ent. Bueno, el verbo que necesito que sí practiquemos mucho es el verbo jouer, ¿sí? Jouer d'un instrument. Este verbo jouer tiene dos significados en español. Se puede traducir como jugar, ajá, jugar algún juego, jugar algún deporte. Sin embargo, también lo utilizamos para querer decir tocar un instrumento. Sí, es como en inglés el verbo play. Play the guitar, play football. Sí, aquí pues básicamente es como lo mismo. Aquí digamos que la única diferencia del inglés es que tenemos que utilizar la palabra de, la preposición de. Sí, jouer d'un instrument, jouer d'un instrument. Tocar un instrumento. Entonces, por ejemplo, este de se va a transformar en función de cada, pues sí, de cada género y número del instrumento. Por ejemplo, si el instrumento es masculino singular, ajá, entonces digamos que la palabra tiene que ser du. Si es femenino singular, vamos a decir de la. Si el instrumento comienza con vocal y es singular, ajá, vamos a utilizar de el apóstrofe. Perdón, si el instrumento es femenino o masculino singular e inicia con vocal o con sonido vocálico, es decir, con una H muda, vamos a utilizar de el apóstrofe, ¿sí? Otra vez, voy a reiterar. Jouer du si el instrumento es masculino. O sea, por ejemplo, en francés decimos le piano, como en español el piano, ¿no? Jouer de la guitare, porque la guitare es femenina, como en español también. La guitarra, ¿sí? De la guitare, jouer de la guitare, tocar la guitarra. Jouer de l'accordéon, ajá, tocar el acordeón, pero aquí es de el apóstrofe porque comienza con vocal.
Bueno, aquí tenemos de dónde surge cada uno de estos artículos contraídos. Les llamamos artículos contraídos a estas palabras du, de la, de el apóstrofe y de. Ok, se generan a partir de la combinación de las palabras de más los artículos definidos le, la, el apóstrofe y le. Entonces, de más le se convierte en du. Es como en español, de más el igual a del. De plus la, de más la igual a de la. De el apóstrofe, pues igual de el apóstrofe. De más le igual a de, para decir de los o de las. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar cada uno de estos? Du, de la, de el apóstrofe, de, cuando el instrumento sea, por ejemplo aquí, du, cuando el instrumento sea masculino, singular, y que inicie con consonante, es decir, con una letra que no sea vocal. Cuando voy a utilizar de la, cuando el instrumento sea femenino y que inicie con consonante y sea singular. Ajá. Y cuando voy a utilizar de el apóstrofe, cuando el instrumento inicie con vocal o con sonido vocálico, es decir, con una H muda. Y cuando voy a utilizar de, cuando el instrumento sea plural, no importa si inicia con vocal o con consonante. Bueno, aquí vamos a recordar algunos de los instrumentos que ya hemos visto. La guitarra es un instrumento femenino. La guitarra. La batterie. La batterie. La batería, femenino. Le piano. Le piano. El piano. Ujú, masculino singular. Le saxophone. Le saxophone. El saxofón. Ajá. Bueno, creo que en español es el saxófono. No, saxofón, ¿verdad? Y también es masculino singular. L'accordéon. L'accordéon. Ajá. Pues inicia con, es singular e inicia con vocal. Entonces, por eso pusimos el apóstrofe. Bueno, fíjense bien ahora lo que van a hacer. Van a notar esta conjugación del verbo jouer. Ujú, y justo al lado van a poner eh, el instrumento que ya pusimos. Es decir, vimos el día de hoy 4 instrumentos. Vimos la guitarra, vimos la batterie, le piano, le saxofón. Entonces vas a conjugar cada uno de los pronombres personales, o sea, perdón, este verbo jouer lo vas a conjugar 4 veces, así como ya está, es decir, lo vas a pasar 4 veces así tal cual está, ajá, a tu cuaderno, pero vas a poner con la guitarra, con la batería, el piano, es decir, todo uno solo con la pura batería, todo uno solo con la pura guitarra, todo uno solo con el puro piano, todo uno solo con el saxofón. Lo que quiero que aprendas aquí es eh, a identificar cuándo utilizar de la, du, de el apóstrofe, etcétera, ¿sí? Bueno, tenemos que practicar el tema de los artículos contraídos y pues bueno, en otra clase vamos a ver un poco más. Merci, au revoir.